Aleluya. Señor Jesús. Amén. Aleluya. Quizás los más grandes proyectos de la historia no se llevaron adelante. Quedaron en una maqueta. La economía de Dios no es así. Dios va a llevar adelante su plan. La economía de Dios va a cumplirse. En medio de las dificultades va a cumplirse. Y en medio de lo que suceda va a cumplirse. Y a mí me gustaría que esta tarde, tan gloriosa, nosotros podríamos abrir nuestra Biblia en el libro de Ezequiel, capítulo 1. Ezequiel, capítulo 1. Y vamos a tomar el versículo 1. Dice así. Aconteció. Todos los hermanos tienen Ezequiel 1:1. Ezequiel, capítulo 1, versículo 1. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Señor, nosotros esta tarde te alabamos, te adoramos, Señor. También queremos que abras los cielos esta tarde y nos muestres una visión clara acerca de tu economía. Santifica este espacio. Te agradecemos este ambiente que has producido, tan maravilloso. Gracias por tu visitación, tu presencia en medio de nosotros. Señor, gracias por la luz que alumbra y ordena el caos. Gracias por tu resurrección que produce la vida. Gracias por tu trabajar en nosotros. Nunca pares, nunca ceses, no te detengas. Termina lo que empezaste en nosotros y en este país. Señor, te alabamos. Esta tarde una vez más ata a tu enemigo. Toda distracción, todo lo que él hace para perturbar tu edificación. En el nombre de Jesús. Todos los mensajes que se han compartido en esta conferencia llevan una línea. El tema central de lo que estamos compartiendo es la economía divina. Y ese es el tema de nuestro alimento diario. Sin embargo, en este tomo, la línea que se marca es el plan de Dios en nuestras vidas. Y los 3 mensajes anteriores nos han trazado una línea en cuanto al propósito de Dios y lo que Él desea con nosotros. Mi sentimiento es que muchas veces en el pasado, cuando escuchamos la economía de Dios, quizás entramos tanto dentro de la maqueta y del conocimiento de la maqueta que nos olvidamos de la práctica. Y Dios en muchas oportunidades pasó a su pueblo por muchas situaciones para que en cada situación el pueblo ganara algún tipo de experiencia y pudiera volverse al Señor. Señor Jesús, nosotros abrimos este mensaje hablando de Ezequiel capítulo 1, versículo 1. Y cuando Ezequiel está siendo hablado en el capítulo 1, han pasado 5 años. Eso lo dice el versículo 2. ¿5 años de qué? 5 años de que Joaquín había sido llevado cautivo junto con todo el reino del sur y habían sido llevados cautivos a Babilonia. Y yo creo que cuando el incidente sucedió y todos fueron llevados cautivos, quizás en ese momento todos pensaron que algo sucedería y al día siguiente Dios de alguna forma los libraría.
Sin embargo, cuando los 5 años pasaron, 5 años, el pueblo se debilitó. Debilitaron su fe, su esperanza, se llenaron de amargura y quizás la confianza que había 5 años atrás ya no era la misma. Es decir, esos 5 años estuvieron marcados por sufrimiento, estuvieron marcados por probaciones, y esos 5 años, quizás todo el pueblo perdió el enfoque en cuanto a Dios, y quizás durante esos 5 años su mayor preocupación es qué sucedería con ellos. Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Hubo un hombre que siempre estuvo claro. Ese hombre fue Ezequiel. Y Ezequiel era un sacerdote. Y debido a que había un sacerdote en medio de ese pueblo, Dios pudo hablar, pudo revelar y pudo dar visión. ¿Dónde están los sacerdotes? ¿Dónde están los sacerdotes? ¿Dónde están los sacerdotes? Si Dios encuentra sacerdotes, Dios va a hablar, Dios va a revelar y Dios va a dar visión. No casualmente, Ezequiel se encontraba junto al río Quebar, porque la traducción de Quebar es grande, también es fuerte, también es poderoso. Eso es lo que se traduce Quebar en el hebreo. Y Quebar representa todo lo que nos aleja de Dios y nos lleva a Babilonia. Quebar representa todo aquello que nos distrae, todo aquello que nos aparta del plan de Dios y nos lleva a la confusión. Por eso en Ezequiel aparecen 2 ríos. Un río que confunde, un río que destruye, un río que intimida, un río que llena de temor, un río que aleja de Dios. Ese río es Quebar. Un río que daña la edificación. Ese río es Quebar. Pero aleluya, hay un segundo río en Ezequiel. Está en el capítulo 47. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ese río está en oposición a Quebar. Ese río es para devolvernos a Dios, para traernos a Dios. Ese río es para sanar. Ese río es para devolvernos la confianza. Ese río es para edificar. Y si esta tarde tú estás muy preocupado por la situación del país, si estás muy preocupado por lo que está sucediendo, yo te puedo decir lo siguiente en esta mañana. Sal de Quebar. Sal de Quebar y entra en el río de la vida. Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Debido a que Dios encontró un hombre adecuado, los cielos se abrieron. Aleluya, 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 aleluya. Y estos 2 días se han abierto los cielos. Se han abierto los cielos para nosotros. Y Ezequiel dice, vi visiones de Dios. Aleluya. Vi visiones de Dios. ¿Para qué es la visión? La visión es para la restauración. Sin visión
el pueblo se desenfrena. Nosotros necesitamos la visión. Y fueron las visiones de Ezequiel las que sirvieron para devolver a ese pueblo confundido a la edificación del templo. Las visiones de Ezequiel fueron cruciales para devolver a los hermanos al sentimiento de Dios y a la edificación de la casa de Dios. Esta tarde nosotros queremos dar continuidad al asunto de la economía de Dios. El detalle es que cuando nosotros hablamos de la economía de Dios, necesitamos una comprensión clara del asunto de la economía. ¿Qué es la economía de Dios? ¿Qué es la economía de Dios? Y yo puedo decirles, los primeros libros que yo leí en el recobro del Señor, cuando entré dentro de esta visión, fueron la economía divina, la economía neotestamentaria de Dios y la economía de Dios. Maravilloso material, extraordinario material. Solamente que quiero decirles algo. Recibí una visión muy adecuada y muy clara. Lo que no encontré fue la práctica de esa visión. Lo que estamos recibiendo en este último tiempo no es la maqueta, es la forma como esa maqueta va siendo llevada a cabo. A ver, si nosotros levantáramos a un hermano y señaláramos y le diríamos, hermano, ¿qué es la economía de Dios? Un hermano se levantaría y hablaría correctamente y diría, la economía de Dios es el dispensar del Dios triuno hacia adentro del hombre tripartito, el cual fue llamado, regenerado, para ser transformado, para ser la mezcla de Dios con el hombre en la nueva Jerusalén. ¿Es correcto o no es correcto? ¿Y con qué se come eso? Señor Jesús. Señor Jesús. Señor Jesús. La palabra economía compartió el hermano Aramis, compartió Israel y también compartió Silfredo. Es una palabra compuesta de dos vocablos griegos. Oikos y nomos. Y siempre oímos que oikos es casa. Pero yo quiero ampliar un poco más. En la Grecia antigua y en la Roma, el oikos era una unidad. Eran ciudades, pero no ciudades como las entendemos, sino más bien haciendas. Eso era un oikos. Y ese oikos tenía un dueño. Ese dueño se llamaba en la Grecia telestai y se llamaba en la Roma pater familias. Pater familias o telestai era el dueño de todas esas riquezas. Señor Jesús, Señor Jesús, ¿qué era el oikos? Era una gran hacienda. Eso era el oikos. Y dentro de esa gran hacienda habían sirvientes, habían bienes, habían recursos, habían familias, habían sembradíos de comida, había trabajo pecuario, habían recursos hídricos. ¿En qué consistía la administración de ese oikos? En que todas las cosas pudiesen ser atendidas en beneficio de la familia. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Cuando la siembra era cultivada, cosechada, el agua era recogido, los animales eran ordeñados, eran matados para suplir la carne.
Cuando el vestido era traído, se traía la lana, se propiciaban los recursos de transporte. Cuando se distribuía y se cubría la necesidad, el oikos cumplía su propósito. Aleluya. ¿Qué significa nomos? Nomos sin G, porque nomos con G es un duende. No, nomos sin G. Nomos significa ley. Pero más allá de ley, la palabra nomos es distribución justa. Aleluya. Aleluya. La palabra nomos más bien se traduce equidad. La distribución de algo en una cierta proporción, en una cierta justicia. ¿Qué pasa cuando las dos palabras se unen? Usted tiene entonces la palabra oiko, nomos, o la palabra que se traduce en el griego, oikonomía. Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. ¿Qué es entonces oikonomía? Es que Dios es el gran pater familia, es el gran telestai y tiene muchas riquezas. Y la economía de Dios consiste en que todas esas riquezas se distribuyan justamente dentro de su pueblo. A ver, si en una familia, dentro del oikos, estaba un niño pequeño, ¿qué necesitaba ese niño? Leche. ¿De dónde salía la leche? Del oikos. Cuando la leche era dispensada, la economía estaba siendo cumplida. Otros no necesitaban leche, necesitaban carne. Cuando la carne era dispensada, ¿qué se estaba cumpliendo? La economía. Dentro de esto también habían la transmisión de los conocimientos para la generación que relevaba. Eso es oikonomía. Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Hermano, Dios es realmente inmensamente rico. Dios es inmensamente rico. Dios es inmensamente rico. La economía de Dios es que esas riquezas que Dios tiene sean dispensadas, sean administradas, sean distribuidas, sean suplidas dentro de su pueblo. Ahí viene el meollo del asunto. ¿Cómo se hace esto? ¿Y quién hace esto? Voy a explicar algo. Señor Jesús, Señor Jesús. Grandes empresarios son hoy ricos por haber tomado en cuenta algunos principios de la Biblia. Por ejemplo, Henry Ford. Y muchas personas, aún no siendo creyentes, que aplicaron principios de la Biblia, lograron éxito, porque encontraron principios que funcionaron en la esfera secular. Y quiero decirles lo siguiente. Dios es un gran empresario y su empresa es producir en serie a Cristo. ¡Aleluya! 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 Dios quiere reproducir en serie a Cristo y lo está haciendo con cada uno de nosotros. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Señor Jesús, para que eso suceda, el primero
nos llamó, nos salvó, nos regeneró y nos está transformando. Un día habrá un resultado. Cuando ese resultado esté listo, el plan de Dios estará consumado. Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Volvamos al ejemplo del Telestai. Volvamos al ejemplo del Telestai. Para que las personas que estén allí fueran adecuadamente atendidas, se necesitaba agua. ¿Quién buscaba el agua? ¿Quién buscaba el agua? A ver, las bestias necesitaban agua y los humanos necesitaban agua. ¿Quién la buscaba? Debía haber un mayordomo, debía haber una persona que se encargara del agua. Las personas necesitaban comida. ¿Quién se encargaba de cultivar y cosechar? Alguien debía hacerlo. Señor Jesús, los hijos necesitaban educación. ¿Quién se encargaba? Alguien debía educar. Señor Jesús, Señor Jesús, en la medida en que el Telestai o el Pater Familia encontraba los mayordomos adecuados, todas las necesidades eran cubiertas. Aleluya, aleluya. El problema de Dios no son las riquezas. El problema de Dios son los mayordomos. El problema de Dios no es lo que Él tiene para darnos. El problema de Dios es la forma como cada uno de nosotros procede. Y por eso el tema de este alimento diario, el plan de Dios en nuestras vidas. Muchas empresas han pasado por situaciones de quiebre y eso ha llevado a la revisión de su funcionamiento para ver dónde están sus errores, para ver dónde están sus problemas y cómo logran solucionar sus problemas. Aunque no queramos hacer una comparación, la iglesia es una gran empresa. Es la empresa de Dios. Hay una persona, es un libanés, llamado Marcus Lemonis. Él esbozó una teoría. Marcus Lemonis esbozó la teoría de las 3 P. Y él dijo lo siguiente. Él dijo que para que una empresa tuviese éxito, se necesitan revisar 3 P. La primera P es personas. La segunda P es proceso. Y la tercera P es producto. Señor Jesús, Señor Jesús, Dios tiene un gran plan. Dios tiene un gran plan. Dios tiene un gran plan. ¿Quiénes llevan ese plan adelante? Allí entonces necesitamos entender cuál es nuestra función dentro de este plan. ¿Qué es lo que debemos hacer dentro de este plan? Muchas empresas seculares fracasan porque las personas no son correctas. Y yo quiero decirle algo esta mañana, esta tarde, y quiero decirlo con bastante seriedad. Muchas iglesias no avanzan porque las personas no son correctas. Porque los hermanos tienen muchos problemas en la forma como administran las iglesias. Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. A ver, si usted tuviese una empresa, y perdonen mi comparación, pero es que es muy relacionado, porque estamos hablando de administración. Si usted tuviese, a ver Camilo, si tú tuvieses una empresa y un empleado llega tarde hoy,
pero llega tarde mañana. Y llega tarde pasado mañana. ¿Ah? Qué fácil es solucionar las cosas. Qué fácil es solucionar las cosas en el plano secular. Pero qué triste, hermano, que muchos hermanos que sirven en las iglesias llegan tarde a las reuniones y no reciben una amonestación. Y eso pasa ahorita y vuelve a pasar y vuelve a pasar y vuelve a pasar. Y tenemos una muy buena excusa. El Señor entiende. Sí, hermano, el Señor entiende. El problema no es que el Señor entienda, y creo que entiende mucho. El problema es que la iglesia no avanza porque tu persona no es correcta. Israel me está dando algo aquí bien duro. Dice, el que llega tarde a la reunión va a llegar tarde al arrebatamiento. Yo creo que el Señor nos llamó a nosotros. Diga fuerte, el Señor me llamó. El Señor me llamó. Y Él no se equivocó cuando lo llamó. Créame. Pero su vida tiene que cambiar. Somos tan estrictos para cumplir a un jefe y somos tan livianos para servirle a Dios. ¿Cómo administramos tan estrictamente nuestras cosas personales? Pero ¿cómo somos de livianos y de ligeros para administrar las cosas que les corresponden a Dios? Es por eso que cuando estamos revisando todos estos asuntos de economía, hermano, nosotros queremos salir del cubo. ¿Cuál cubo? El cubo cuadrado de que la economía de Dios es el dispensar. Hermano, ese es el concepto. ¿Cuál es tu concepto? Esa es la maqueta, ese es el plan, es verdad. Pero ¿cómo lo vivimos? ¿Cuál es la forma en que practicamos eso? Una persona puede sacrificar sueño por su empresa, ¿sí o no? Y tiene una responsabilidad y tiene que cumplirla. Hay horario. Hermano, pero ¿con qué liviandad nosotros decimos, el Señor conoce? El problema que tiene hoy Dios en día no es que la economía de Dios se cumpla. El problema que el Señor tiene hoy en día es cómo transformar nuestro carácter y cómo ganar nuestro corazón para comprometernos con este plan. Señor Jesús. Segunda P. La segunda P, dijimos que Marcos Lemonis habló de 3P, ¿no? ¿Cuál es la primera P? La segunda P. Procesos. Se entiende como un proceso las fases sucesivas para lograr transformar algo. Si usted tiene agua salina y usted quiere sal, necesita una planta desalinizadora y obtendrá agua potable por un lado y sal por otro lado. Eso requiere un proceso físico de calentamiento, evaporación, y queda el agua de un lado y la sal del otro lado. Eso es un proceso. Usted y yo no estamos listos. Aleluya. Aleluya. Por eso Cristo no se ve todavía. Estamos dentro del proceso. Aleluya. 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 Dios sabe por qué ha pasado la vida de cada persona por tantas circunstancias. Dios sabe por qué cada persona experimenta un nivel de sufrimiento. Dios sabe por qué cada vida es marcada por la cruz. Dios sabe por qué hacernos pasar por ciertas situaciones, porque Él necesita transformación. Para mí la transformación tiene mucha relación con la cruz. ¿Usted quiere ser transformado? ¿Quiere ser transformado? ¿Quiere ser transformado?
Entonces tiene que abrazar la cruz, porque la cruz transforma. Imagínese al agua salina diciendo, yo no quiero hervir, yo no quiero hervir, yo no quiero hervir. Tienes que hervir. No, yo no quiero hervir, yo no quiero hervir. Tienes que hervir. Si no hierve, ni hay sal, ni hay agua. Y de esta forma, hermanos, Dios tiene que cumplir etapas en nuestras vidas. Dios tiene que procesarnos. La tercera P. Dijimos que la primera P es persona. La segunda P. La tercera P es el producto. El producto es lo que resulta de la transformación. A medida que nosotros vamos experimentando la transformación, se va viendo el resultado de Dios. A medida que vamos experimentando la transformación, usted va siendo cambiado y el Señor va obteniendo un resultado. Cuando nosotros hablamos hoy de la economía de Dios, yo quiero decirle lo siguiente, hermano. En las iglesias hay 3 grandes fallas. Y esas fallas son administración, que tiene relación con la palabra economía, delegación y perfeccionamiento. Por eso tenemos hermanos que hacen todo. Aleluya. Aleluya. Son los hermanos que predican. Son los hermanos que tocan la guitarra. Son los hermanos que barren el local. Son los hermanos que ordenan la silla. Son los hermanos que recogen la ofrenda. Y son los hermanos que parten el pan. Y ellos hacen todo. Y tiene hermanos que no hacen nada. Hay un desequilibrio. Por lo tanto, necesitamos administración, necesitamos delegación y necesitamos perfeccionamiento. No es posible que las riquezas de Dios sean distribuidas y que la iglesia sea edificada si cada uno de nosotros no participa. No es posible que Dios tenga un resultado, que la producción en serie de Cristo se produzca si cada uno de nosotros no participa y se involucra. Aleluya. Señor Jesús, Señor Jesús, dígale al hermano que está al lado, necesito participar en la edificación. Dígaselo. En una empresa hay muchas áreas y cada área tiene funciones específicas. Un asunto es lo administrativo, otro asunto es lo financiero, otro asunto es lo operativo. Lo importante es que cada quien esté en la función que le corresponda. ¿Cómo hablamos del plan de Dios en nuestras vidas? Porque Dios espera algo de ti. Dígalo, Dios espera algo de mí. Dios espera algo de mí. Y cuando tú identificas y sientes un área en la cual puedes servir, te haces útil y cooperas dentro de la edificación. Mientras Dios logra esto, Él necesita prepararnos, adecuarnos, transformarnos. Por esa razón, nosotros encontramos 2 ministros que resaltan en el Antiguo Testamento en este asunto de la administración. Y esas 2 personas son José y esa persona es Moisés. Aleluya. Aleluya. Aleluya.
Dios tomó a Moisés. Cuando Moisés nació y apenas tenía unos meses, y en esa etapa su madre lo escondió hasta que no pudo más, porque ya era evidente que había un niño, porque ya había llanto, porque era imposible ya más esconder. Y no queriendo presenciar la muerte de su hijo, porque lo que seguiría sería que los egipcios vinieran y lo mataran delante de ella. No queriendo presenciar la muerte de su hijo y confiando en la soberanía de Dios, Jocabed colocó a Moisés en una canasta de juncos calafateada. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Qué le parece a usted un bebé de meses navegando en un río? Bueno, no solamente un río, uno de los ríos más peligrosos del mundo, el Nilo. El Nilo. Pero todo eso estaba dentro de la soberanía de Dios. Y Moisés terminó en las manos de la hija de Faraón por la soberanía de Dios. Y Moisés fue devuelto a su madre por la soberanía de Dios. Y su madre pudo criarlo hasta el destete. Se estima que pudo haber sido hasta los 5 o los 6 años. Y le pagaron, dice Israel. Sí, ella fue una nodriza. Ok. Moisés sufrió, fue separado de su madre. Estar en Egipto debió ser duro. Porque él fue separado de su familia y fue restringido para tener una educación muy específica. Moisés no podía hacer lo que quería. Su tiempo no era relajado. Él necesitaba tener la instrucción de un príncipe. Aleluya. Y después de todo ese sufrimiento, cuando creyó estar preparado y tenía 40 años, salió a cumplir lo que Dios le había encomendado. ¿Y cuál fue el resultado? Mató a un egipcio. Aleluya. ¿Y qué pudo haber pasado por la mente de Moisés después de haber matado a ese egipcio? Señor, yo soy tuyo. Tú tienes un plan conmigo. ¿Y ahora qué me toca? Irme al desierto. Y Moisés estuvo 40 años en el desierto. Señor Jesús, a la edad de 80 años, Dios retomó a Moisés y lo usó para librar a su pueblo de la mano de Faraón. ¿Qué hubiese pasado si Moisés no cumple la etapa anterior? ¿Pudiera haber tenido la capacidad para sacar a 3 millones de personas? ¿Pudiera haber tenido la capacidad para presentarse delante de Faraón, para hablar con Faraón y para cumplir todo aquello que Dios le encomendó? ¿Pudiera haber tenido la capacidad para edificar el tabernáculo con tantos detalles, tan específicamente? Así que entonces, de alguna forma, estar en Egipto fue su capacitación para su tarea. Soberanamente, Dios nos dio diferentes funciones y nos dio diferentes hogares y nos dio diferentes crianzas y nos dio diferentes formas de educación. Aleluya. Y nos dio diferentes hogares y nos dio diferentes formas de relacionarnos. Pero al final, todo lo que Dios ha hecho en tu vida y todo lo que Dios ha hecho en mi vida es para su economía. Aleluya. Aleluya. Jóvenes, ustedes están estudiando y necesitan estudiar y necesitan perfeccionarse. Pero permítanme decirle algo. Un día Dios va a usar eso. Aleluya.
Aleluya. Quizás ustedes tienen muchos planes humanos. No está mal tener planes humanos. Es parte de lo que Dios nos ha dado. Pero Dios va a usar tu habilidad, va a usar tu mente, va a usar tu formación para que el plan de Dios salga adelante. Señor Jesús, Señor Jesús. Si el pueblo esta mañana, y yo no tengo el tiempo para dar en detalle, pero José vivió 4 etapas muy marcadas en su vida. A partir de los 17 y hasta los 30 años. Fueron 13 años intensos en la vida de José. De 17 años fue cautivo y a los 30 años se presentó delante de Faraón. Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. ¿Qué vemos en José? En primer lugar, cómo ese vaso fue cuidado en la casa de su padre Jacob. La casa de Jacob, Génesis 37, no voy a detallar porque me alargaría mucho, pero la casa de Jacob le dio a José su formación espiritual. La casa de Jacob le dio a José su búsqueda de Dios, su amor por la palabra, su amor por la oración, su contacto con Dios. Eso lo aprendió en la casa de su papá. Jacob, ya viejo, era un hombre que confiaba en Dios. Era un hombre que oraba. Y era un hombre que había ganado muchas experiencias con Dios. ¿Por qué se pierde nuestra generación? ¿Por qué estamos perdiendo a nuestros jóvenes? ¿Por qué nuestros jóvenes se están yendo al mundo? Porque faltan casas normales. Porque falta cuidado en nuestra casa. Porque faltan principios espirituales. Porque falta dedicar tiempo a nuestros hijos. Y yo quiero decirle, hermano, sus hijos son muy importantes dentro del plan de Dios. Pero a usted le corresponde cuidarlos. Aleluya. Señor Jesús. Señor Jesús. José aprendió lecciones de diligencia. En la casa de Jacob, José aprendió a ser diligente. En la casa de Jacob, José aprendió a amar la presencia de Dios. En la casa de Jacob, José aprendió a relacionarse. Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. El hermano Don usó una frase que me encantó y dijo lo siguiente: evidencie las virtudes de los otros, minimice sus errores. José aprendió a no resaltar. José aprendió a no sabérselas todas. Y los sufrimientos llevaron a José a salir de la casa de su padre con cierta estatura espiritual y con cierto nivel de aprender a relacionarse humanamente. Padres, tus hijos van a dejar tu casa. ¿Quiénes serán en ese momento? ¿Qué habrán aprendido en ese momento? ¿Qué se llevarán en ese momento? Cuando Jacob tenía 17 años, Jacob tenía lecciones de responsabilidad, tenía lecciones de diligencia. José tenía lecciones espirituales. Señor Jesús, Señor Jesús. Y Jacob aprendió a tratar, José aprendió a tratar también con las injusticias. Muchas injusticias fueron cumplidas en la vida de José. Pero todas esas injusticias lo llevaban a la presencia de Dios. Algunos hermanos no soportan injusticia. Algunos jóvenes no soportan injusticia. Algunas hermanas no soportan injusticia. Y yo quiero ayudarte esta mañana. Las injusticias exponen tu corazón para saber lo que hay dentro de ti. Y Dios permite que vivamos injusticia
para que salga dentro de ti lo que está en tu corazón. Señor Jesús. Señor Jesús. La segunda lección, el segundo período, fue la casa de Potifar. En la casa de Potifar, José aprendió a hacer todo buscando la presencia de Dios. Por eso, todo lo que José hacía, Dios lo bendecía. Y esto está en Génesis 39, no voy a leer. En la casa de Potifar, grandes lecciones fueron aprendidas de parte de José. Señor Jesús, José aprendió a cuidar, José aprendió a administrar, José aprendió a manejar cosas en sus manos y a saber cómo distribuirlas y en qué tiempo. Y todo lo que José hacía, Dios lo prosperaba. Señor Jesús, José también aprendió a vencer las tentaciones. Silfredo mencionó algo esta mañana y yo quiero remencionarlo. Perdonen mi expresión. Quiero volverlo a mencionar. Muchos jóvenes están jugando con fuego. Muchos jóvenes no saben manejar situaciones y no se atienen a los principios bíblicos. Y muchos jóvenes están en la línea de los pecados morales. José, siendo un esclavo, cuando la mujer de Potifar intentó seducirlo, ¿qué dijo? ¿Qué dijo José? ¿Qué hizo? Joven, huye. Joven, huye. Joven, huye. Señor Jesús. Señor Jesús. ¿Qué era todo este proceso en la vida de José? Era su proceso de transformación para poder ser usado. En la cárcel José aprendió a lidiar con las situaciones de los presos. En la cárcel aprendió a cuidar personas. Muchos jóvenes no saben cuidar un grupo familiar. José estaba en la cárcel y miraba el rostro de las personas y sabía si ese rostro significaba preocupación, o hambre, o necesidad, o aflicción. Cuando miraba a un preso, José podía mirar y discernir qué necesidad había en ese preso. Señor Jesús, Señor Jesús. Por esa razón, cuando el copero y el panadero estaban afligidos, él pudo identificar la aflicción que había en esa persona. Una de las grandes fallas que todos nosotros tenemos es que no sabemos cuidar a las personas. Y esa es la razón por la cual muchos hermanos no permanecen en nuestro medio. Porque no fueron cuidados, porque no fueron atendidos, porque no fueron visitados. Y Dios le dio un perfeccionamiento a José y lo fue llevando para conocer las personas, para conocer las necesidades de las personas, para saber cómo cuidar a las personas. Señor Jesús, Señor Jesús. Podemos decir que esos 3 periodos desarrollaron en José una gran capacidad. Y esta gran capacidad lo llevó a una tarea mayor. ¿Qué tenía que hacer ahora José sobre Egipto? Aleluya. Aleluya. No solo gobernar. Gobernar en la peor crisis que tuvo Egipto. José entonces, todo ese proceso lo capacitó para saber cómo ordenar el trigo, cómo alimentar a las personas,
cómo crear los graneros. Aquí está el hermano Néstor Hernández, ¿no? Hermano Néstor, yo quiero hacerle una pregunta a usted. Vamos a reservar trigo para toda Venezuela por 7 años. Deme la estrategia. No, perdonen la pregunta. Lo que pasa es que él es ingeniero agrónomo. Y mi pregunta es por la siguiente, hermano. No es fácil guardar granos, ¿verdad? Que se llenan de moho, que tienen enemigos naturales, que vienen las ratas y se los comen, y almacenar una gran cantidad para suplir a un montonón de personas y guardar esta comida por 7 años. ¿De dónde surgió esa capacidad? Pero eso no surgió mágicamente. Eso fue un proceso de perfeccionamiento. Y eso es lo que Dios está haciendo con muchos hermanos. Está haciendo un trabajo para aumentar nuestra capacidad. Aleluya. Para que aprendamos a administrar. Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Yo quiero decir lo siguiente. Si nosotros vamos a servir pasa por una serie de asuntos. Y uno de los asuntos es conocer. Y otro asunto es perfeccionar. Señor Jesús. Aleluya. Señor Jesús. ¿Puedes venir, hermana? ¿Cómo te llamas, hermana? Sandra. Hermana Sandra, Dios te bendiga. Usted se va a encargar de preparar la cena para 500 personas hoy. Discúlpeme, hermana, amén. ¿Por qué hice eso? ¿Esa hermana puede hacerlo? Ahorita no, porque ella no está preparada. Si ella aumenta su capacidad, ella puede hacerlo. Aleluya. Envidio. Envidio se va a encargar en la próxima reunión de tocar la guitarra. ¿Por qué no puede? ¿Por qué no puede? Gracias, Envidio. Estos ejemplos, hermanos, son simplemente para ubicarnos y entender que la economía de Dios son muchas personas cumpliendo muchas funciones. Aleluya. Aleluya. Señor Jesús, 3 palabras definen perfeccionamiento. La primera de estas palabras es catartizo. Y está en Lucas capítulo 6, versículo 40. Lucas 6, 40. ¿Qué dice allí? Catartizo en griego. ¿Qué dice allí? Dice: el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será. En este versículo, en este que habla de perfeccionamiento, la idea de perfeccionamiento es agarrar a un hermano de la mano y llevarlo por un proceso hasta hacerlo apto. Aleluya. Aleluya. Si nosotros tomamos a la hermana ¿cómo es que se llama? Si tomamos a la hermana Sandra, ¿verdad? Y le decimos: hermana, trabajamos de esta forma. Los menúes se hacen de esta forma. Los cálculos los tenemos en una hoja de Excel, se hacen así. Más o menos esto es lo que hacemos. Este es el proceso. Quizás
en algún tiempo, ella puede hacer lo que están haciendo los hermanos de la cocina. En este caso, los hermanos necesitan perfeccionamiento. Aleluya, aleluya. Limpiar el local necesita perfeccionamiento. Predicar el evangelio necesita perfeccionamiento. Predicar en la iglesia necesita perfeccionamiento. Música necesita perfeccionamiento. Todo en la iglesia necesita un nivel de perfeccionamiento. Y lo que yo estoy entendiendo es que el Señor nos está llevando a otro nivel, pero necesita que nosotros crezcamos. Aleluya, aleluya. Nuestra persona tiene que cambiar. Necesitamos cambiar nuestra forma de pensar. Necesitamos cambiar nuestra mente y nuestra forma de percibir las cosas. Las iglesias tienen muchas fallas porque nosotros hemos sido muy ligeros. Y déjeme decirle algo, eso tiene que ver con la economía de Dios. Por eso, saque aquel concepto de que la economía, no. La economía de Dios es hoy usted sirviendo. La economía de Dios es hoy nosotros llevando adelante lo que fue puesto en nuestras manos. Aleluya. ¿Por qué hay problemas en la predicación del evangelio en las iglesias? Respóndanme. Respóndanme. Falta perfeccionamiento. ¿Por qué tenemos problemas en la música en las iglesias? Falta perfeccionamiento. ¿Por qué tenemos problemas cuando los hermanos comparten? Falta perfeccionamiento. ¿Por qué tenemos problemas en las iglesias en cuanto al ministerio de la palabra? Falta perfeccionamiento. ¿Por qué hay problemas para cuidar grupos familiares? Yo vuelvo a preguntar entonces, ¿qué es la economía de Dios? ¿Qué es la economía de Dios? Aleluya. Aleluya. La segunda palabra, hermano, para perfeccionamiento es catartismo. La primera es catartizo. La segunda es catartismo. Catartismo, la palabra significa amoblar. Significa equipar. Significa dar herramientas. Cuando Efesios capítulo 4, versículo 12, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, la idea que está dando ese versículo es poner en los hermanos herramientas. Aleluya, aleluya. A ver, yo le voy a decir al hermano José, que es el que está cocinando, que le voy a cambiar todo el equipo de cocina y le voy a dar una cocina eléctrica de una hornilla. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Argenis dice, José renuncia. El problema no es la persona, el problema es la herramienta. Hermanos, el Señor nos ha dado herramientas maravillosas. Nos ha dado Bucafé. Aleluya. Nos ha dado literatura. Nos ha dado editora. Nos ha dado la palabra. Nos ha dado riqueza en himnos. Hermanos, tantas riquezas Dios nos ha dado. Pero necesitamos saber cómo poner estas herramientas en manos de los hermanos para ser usadas. Yo creo que este año viene un cambio. Yo creo que este año viene un cambio. Y las iglesias en Venezuela van a crecer. Pero necesitamos aprender a administrar. Necesitamos aprender a cuidar. Necesitamos aprender a perfeccionar a los hermanos. Y necesitamos el funcionamiento de todos. La tercera palabra es teleió. Y significa teleió. Y significa acabar algo. Completar algo. Hebreos 5:9. Usa esa palabra. Hebreos capítulo 5, versículo 9. ¿Qué dice allí?
Dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser... Ahora yo le hago una pregunta. ¿Y el Señor no era perfecto? Entonces, ¿cómo es que Él fue perfeccionado? Porque aquí la palabra perfeccionado significa completar. En su vivir humano Él necesitaba morir y después necesitaba resucitar. Cuando Él completó, vino a ser autor de eterna salvación. Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. ¿Cómo vamos a lograr esto en las iglesias de aquí en adelante? Nosotros estamos usando 3 palabras. La primera es inclusión. La segunda es entusiasmo. Y la tercera es excelencia. La palabra inclusión es del latín includere. In significa adentro. Y clauder significa encerrar. Significa que algo está encerrado y usted amplía y lo que está afuera queda adentro. ¿Qué tal si leemos Romanos 12:4? Romanos 12:4. Romanos capítulo 12, versículo 4. ¿Lo podemos leer todos? Pero no todos los miembros tienen la misma función. Dígale eso al hermano que está al lado. Y aquí está uno de los problemas de nuestro crecimiento. No podemos hacer todas las cosas. Usted tiene una función y debe cumplir su función en el cuerpo. Dios lo llamó para algo. Debe cumplir ese algo para el cual Dios lo llamó. Señor Jesús, Señor Jesús. La segunda función, la segunda palabra es entusiasmo. Y entusiasmo es del griego enteos, en Dios. Aleluya, aleluya. Se dice que las síbilas, cuando hablaban, ellas tenían una euforia. Y de ahí viene la palabra entusiasmo, enteos. Pablo la usó. Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. El servicio que usted presta necesita alegría. Sirva con alegría. Sirva con pasión. Mientras sirve, entréguese. Entregue todo. Muchos hermanos están sirviendo, pero no están contentos con su servicio. Y yo quiero decirle algo. Quizás llegó el tiempo de que revises si ese es tu servicio. Quizás llegó el tiempo de que consideres si esa es tu función. Lo que estamos haciendo debe regocijarnos. Si alguien está poniendo las sillas, hermano, está alegre poniendo la silla. Si alguien está cocinando, no está obligado. Está alegre mientras cocina. Y si alguien está en la música, está alegre mientras toca. Y si alguien está ministrando la palabra, está alegre mientras la ministra. ¡Aleluya! Servir no es un compromiso. Servir es un privilegio. Y usted se goza cuando sirve. Uno de nuestros problemas, hermano, y ya estoy terminando, es que en el pasado nosotros hablamos mucho de negar la vida del alma.
Bueno, eso es cierto. Todos nosotros debemos negar la vida del alma. Pero por alguna razón salimos de un extremo y pasamos al otro extremo. Y en todo lo que aprendimos de negar nuestra vida del alma, perdóneme que le diga algo, en algún momento erramos. ¿En qué erramos? En que omitimos la parte de sentimientos. Y cada vez que algo era emocional o anímico o eufórico, decíamos, bueno hermano, eso es del alma. Y cada vez que alguna cosa se tornaba de algún modo emocional, decíamos, eso es del alma. Y eso nos llevó a que nunca más, permítanme que les diga esto esta tarde, dentro de la economía de Dios, eso nos llevó a que nunca más lloráramos en una reunión. Yo quiero decirle algo, hermano. Yo creí en el Señor cuando tenía 17 años de edad. 3 años después conocí la iglesia. Hoy tengo 48. Y durante todo este tiempo he visto muchos asuntos. Pero en mis primeros tiempos de vida de iglesia, hermano, en mis primeros tiempos de vida de iglesia, si algo me ganó, fue la pasión y el fervor que había en las reuniones. Muchas veces lloré cuando un himno estaba siendo cantado. ¿Hace cuánto tiempo usted no llora delante de la presencia del Señor? Y nosotros comenzamos a decir, bueno, es del alma, es que eso es del alma. Yo tengo un versículo, hermano, que es interesante que lo consideremos. Primero de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Versículo 25. ¿Qué dice allí? Pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo. Ahí no dice de vuestro espíritu, dice de vuestras almas. Y muchas hermanas y muchos hermanos y muchas personas se han ido de nuestro medio porque no han encontrado sentimientos. Reuniones llenas de muchas verdades, pero nada que acerque la parte sentimental de los hermanos. Yo quiero decirle algo, hermano. Es tiempo de que nuestro corazón se vuelva a Dios. Y es tiempo de que esas lágrimas vuelvan. Y es tiempo de que nosotros podamos conectar nuestros sentimientos con Dios. Y eso que hablamos tanto de negar la vida del alma, no, que no vamos a negar nuestra vida del alma, pero caímos en un extremo. Y en ese extremo omitimos la parte sentimental de las personas. Muchas personas, hermanos, vienen y tienen problemas porque en sus sentimientos tienen angustia, porque en sus sentimientos tienen dolor, tienen preocupación, perdieron un hijo, tienen problemas con el esposo, tienen problemas en su relación matrimonial. Y cuando vienen a nosotros, se encuentran con nuestras verdades, grandes verdades elevadas, pero que ellos no saben cómo comérselas. Señor Jesús, necesitamos esas verdades, pero necesitamos esa aflicción siendo entendida y siendo devuelta a Dios. Hemos ignorado la parte sentimental y nuestro ser tripartito es espíritu, alma y cuerpo. ¿Cómo vamos a servir de aquí en adelante? Con inclusión. Hermano, cuando salga de esta reunión, busque a los que sirven con los niños y diga, yo quiero servir con ustedes. Busquen a los que están con la música y diga, yo quiero servir con ustedes.
Busquen a los que están en la cocina y digan, yo quiero servir con ustedes. Busquen a los que ordenen la silla y díganle, yo quiero servir con ustedes. Hermano, no podemos continuar pasivos en nuestras localidades. La economía de Dios es práctica, inclusión, pero no solo inclusión, entusiasmo. ¿Qué sigue? Yo quiero decirle algo. Excelencia es de griego, es excelsus. Señor Jesús, elevado por sobre todo. La excelencia es el resultado de que una persona no atienda muchas cosas, sino una sola cosa. Eso se llama especialización. Aleluya. Por eso tenemos médicos especialistas de mano. Por eso tenemos urólogos. Por eso tenemos ginecólogos. Por eso tenemos neurólogos. Por eso tenemos diferentes especializaciones. Aleluya. 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 No queremos hacer demasiadas cosas. Queremos ser útiles en lo que Dios nos llamó. Aleluya. Pero necesitamos delegar. Todos los hermanos sirviendo. Yo quiero que tomemos Colosenses capítulo 3, versículo 23. Colosenses capítulo 3, versículo 23. ¿Qué dice allí? ¿Qué es la economía de Dios? Vuelvo a preguntar entonces finalizando. ¿Qué es la economía de Dios? Es el servicio de cada uno de nosotros dentro del plan que Dios tiene, siendo perfeccionado, para incluir a muchos hermanos, inclusión, para servir con alegría, entusiasmo, pero para que lo que hagamos se vuelva excelente. Basta de servicios mediocres, que lo que hagamos se vuelva excelente. Cuando nosotros podamos incluir a todos los hermanos, cuando podamos servir con pasión, con entusiasmo, y cuando nuestro servicio vaya siendo perfeccionado hacia la excelencia, entonces todos los servicios son como el funcionamiento del gran oikos, para que todas las necesidades de los hijos de Dios sean cubiertos y para que la economía de Dios sea cumplida. La economía de Dios es práctica, es el servicio de todos los hermanos. Es el servicio con inclusión, es el servicio con entusiasmo y es el servicio con excelencia. Dios les bendiga. Vamos a estar de pie y vamos a rumiar este mensaje.